¿Qué es el aborto? El aborto es explicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el cual explica qué es la interrupción del embarazo antes de las 20 o 22 semanas de gestación o antes de que el feto alcance los 500 gramos de peso. Desde un punto de vista médico, se distinguen tres formas de aborto: el espontáneo, el inducido y el terapéutico. El espontáneo es aquel que consiste en la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional. Este no es provocado o inducido por voluntad. Por el contrario, el inducido es la interrupción del embarazo de manera intencional, a través de un método quirúrgico o químico, como podría ser el uso de medicamentos. Por otro lado, el terapéutico es el aborto inducido, pero que tiene justificaciones médicas. Por ejemplo, se puede aplicar cuando está en riesgo la vida de la madre, si se detecta alguna enfermedad congénita o genética o alguna malformación en el feto. ¿Sabías que se calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos? Y precisamente el 13% de muertes maternas a nivel global se producen a causa de la práctica insegura del aborto. Además, en México, la Organización Mundial de la Salud estima que se realizan entre 750,000 y 1 millón de abortos clandestinos anuales. ¿Cuándo es considerado un aborto como legal? El aborto legal se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación. No existe evidencia científica que sustente que la vida humana inicia al momento de la concepción, simplemente por el hecho de que un embrión o feto menor de 12 semanas no es una vida humana. Los avances en la medicina prenatal y neonatal han logrado establecer que las primeras 24 semanas de gestación son el límite de la viabilidad de un feto humano, es decir, donde el feto puede ser considerado autosustentable con ayuda de la tecnología y atención médica neonatal apropiada. La perspectiva de género influye significativamente en la comprensión del aborto, ya que ayuda a identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres basadas en diferencias biológicas. Históricamente, los hombres han tomado decisiones sobre asuntos familiares, limitando así el derecho de las mujeres a poder decidir sobre sus propios cuerpos. Las cortezas cerebrales, responsables de la conciencia e identidad humana, no son funcionales hasta el tercer trimestre del embarazo. Las células cerebrales, que forman las partes más complejas del cerebro, empiezan a desarrollarse gradualmente entre las 13 semanas y media y 15 semanas de embarazo, y comienzan a conectarse y funcionar juntas entre las 26 y 38 semanas después de la concepción. La evidencia científica nos dice que si el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se realice este procedimiento es igual. Las restricciones legales no resultan en menos abortos ni en incremento de la natalidad. Penalizar el aborto no evita su práctica, sin embargo, la restricción legal sí conlleva abortos inseguros o peligrosos y por ende a un incremento en la morbilidad y mortalidad, al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas. Un aborto en situaciones de seguridad técnica y sanitaria con un marco legal favorable y personal de salud clasificado es el evento obstétrico más seguro en la vida reproductiva de las mujeres. Además, con ello se respetan sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias psicosociales del aborto? Primeramente tenemos a la negación y a la incredulidad, seguidamente a la confusión, oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza y sensación de vacío, enfado o rabia, falta de energía, irritabilidad, miedos a no recuperarse nunca de la pérdida, a no poder reproducirse, a problemas familiares, sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima, desconexión de los propios sentimientos, aislamiento social, falta de libido o disfunciones sexuales, miedo a la muerte, que como nombre lleva tanofobia, insomnio o pesadillas recurrentes, evitación de todo lo relacionado con bebés o todo lo contrario, obsesionarse con ellos. Y por último tenemos los problemas de pareja, que aquí se pueden encontrar
la falta de intimidad y problemas de comunicación, entre otros. Desde la perspectiva psicológica, el proceso físico y emocional del aborto puede tener un impacto significativo en la salud mental de la mujer. Algunas mujeres pueden experimentar sentimientos de tristeza, arrepentimiento, culpa o alivio inmediatamente después del procedimiento. Estas reacciones pueden variar dependiendo de la experiencia personal de la mujer, el apoyo social disponible y la forma en que se lleva a cabo el aborto. En las reacciones emocionales post-aborto, pueden experimentar una amplia gama de reacciones emocionales que pueden durar un periodo de tiempo variable. Algunas mujeres pueden experimentar síntomas de duelo como tristeza, llanto, irritabilidad o dificultad para dormir. Otras pueden sentir un sentido de alivio o liberación. Es importante tener en cuenta que no hay respuesta emocional correcta al aborto y las reacciones pueden variar ampliamente de una persona a otra. Ahora bien, después de haber comprendido más del aborto, me gustaría contarte la experiencia de una mujer que pasó por este proceso. Algunas partes serán relatadas en primera persona y en otros momentos en tercera persona. Lorena lo tituló como "Mi madre me apoyó y yo tomé la decisión". Yo aborté y sí te puedo dar mi nombre. Yo quiero dar mi nombre. ¿Por qué es importante romper el silencio? Porque somos muchas, pero callamos. Me llamo Lorena Flores, soy periodista. Yo aborté a los 25 años en una posta de un asentamiento humano en Villa El Salvador, a donde llegué tras contactar centros de ayuda. Al principio, cuando Lorena se enteró de que estaba embarazada, no sabía qué hacer. No tenía casa, tenía un sueldo que prácticamente en un medio de comunicación y le habían hablado de un posible riesgo de cáncer uterino. Lo del posible cáncer era lo que más le asustaba. ¿Cómo decidir ser mamá si ni siquiera sabía si podría sobrevivir a un cáncer? Para el ginecólogo de una clínica privada, el embarazo incipiente estaba por encima de la salud de Lorena y por lo tanto se negó a realizarle una biopsia. Cuando le conté a mi madre que estaba embarazada, ella me preguntó, ¿qué quieres hacer? Eso fue un respaldo. Tomé la decisión y no me arrepiento. No fue traumático hasta que sufrió una infección tras el aborto, por lo que terminó internada en una clínica. El internamiento también resultó en maltratos del personal médico. Además, varias personas de su entorno se enteraron y algunos amigos con los que quería contar desaparecieron. Si yo hubiera podido acceder a información abierta y oficial sobre el aborto, no habría terminado en una clínica. Si el aborto fuera libre, no habría tenido que ir a una posta tan lejos de casa. Lorena Flores se convirtió en una activista por el derecho a decidir. Ha narrado su historia en medios locales y desde una plataforma web. Convocó a romper el silencio con el hashtag #YoAborté. Algunos de los testimonios que recogió debieron ser borrados por acoso y amenaza contra las mujeres que se atrevieron a brindarlos. ¿Te das cuenta de que si una mujer da el valiente paso de contarlo, enseguida es reprimida con violencia por quienes quieren que sigamos calladas? Yo misma empecé a escribir y publicar sobre mi aborto solo 2 años después. Antes no, porque tenía miedo de ser denunciada.